Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Muchísimas gracias por estar aquí, qué felicidad. Hoy martes, el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia crea un nuevo espacio para lo urgente y para lo necesario, un lugar donde las voces de las mujeres, cis y trans puedan resonar con fuerza desde el alma de esta institución, nuestra Biblioteca Carlos Gaviria Díaz. Y lo hacemos como sabemos hacerlo, con la contundencia del relato, con la potencia de la imagen, subrayando lo que nos duela. Hoy presentamos Gritar desde adentro, una novela gráfica que nace de la tesis de Laura Castrillón Guerrero. Ella es psicóloga interesada en la intersección entre producción de conocimiento, emoción, cultura, feminismo y género. Laura, ¿cuál es? Levanta tú la manito para que vayamos sabiendo quién es quién. El guión es de Andrea Cagua Martínez y Alejandra Ciro. Hoy nos acompaña Andrea, por allá. Ella es historiadora y está interesada en la memoria y su construcción a través de medios populares, de la imagen y de la educación histórico-política. Las ilustraciones de Gritar desde adentro son de Laura Guarisco Cervantes, Angélica Penagos, Janet Pineda Gil y Nana San Clemente. Hoy nos acompañan Janet, que es autora de cómics y tatuadora, y Laura, también autora de cómics y arquitecta, ganadora del Premio Nacional de Novela Gráfica 2024. Modera, y entonces, ¿cuál es Janet? Levanta la mano. ¿Y cuál es Laura? Por ahí, levanta la mano. Bueno, y modera la profe Isabel Jaramillo González, que también levanta la mano. Ella es profe de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la universidad, psicóloga adscrita a la Dirección de Bienestar Universitario. Gritar desde adentro es una publicación de la editorial Albaricoque Libros, la cual pueden adquirir esta tarde gracias a la participación de la librería Ex Libres, Café Libros y Repostería. Atrás está Alejandro, nuestro compañero, para que puedan comprar el libro, para que se acerquen, lo conozcan y lo compren. Y recuerden, después podríamos pedirles que se los firmen. Entonces podríamos luego hablar con las autoras. La presentación de este libro en la universidad forma parte de la conmemoración de los 90 años del sistema de bibliotecas y de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz. No olvidemos eso, por favor. 90 años que esperamos se tripliquen y durante los cuales siempre podamos preguntarnos qué memorias ha resguardado esta biblioteca, qué voces ha amplificado y a quiénes ha silenciado también. Bueno, entonces recibamos con un aplauso a nuestras invitadas, por favor. Muchas de ellas viajeras desde la ciudad de Bogotá, a quienes hoy nos alegran su presencia. Bienvenidas, compañeras, a la universidad. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, tenemos hoy la fortuna de tener un texto que se llama Cómic, Gritar desde adentro. Y bueno, yo fui elegida ahí como por un azar todo bonito de la vida, ¿no? Para conversar con 4 mujeres, pero nos faltan 2 que no pudieron acompañarnos, para hacer lo que se denomina un lanzamiento. Es decir, cuando uno lanza algo, lo pone a circular y no precisamente para que se quede en el viento, sino para que se quede en sus manos. Queremos que lo conozcan en esta biblioteca de la Universidad de Antioquia. Yo voy a hacer un canal para que las compañeras que acaban de presentar nos puedan narrar cómo llegaron a esta construcción, cómo trataron un tema que es urgente de trabajar, que sigue siendo supremamente importante y que necesitamos tener herramientas para llegar a distintos públicos. Porque las letras de las tesis, de las producciones académicas son muy importantes, pero no se pueden quedar solamente en un estante de una biblioteca. Queremos que además de que vengan a la biblioteca a buscar los textos, podamos transmitir a nuestra familia, muy importante, a nuestros hijos e hijas, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos,
amigos y amigas, estas memorias que son una invención. Yo les he regalado para empezar una cosita que escribí antes de que ustedes se presenten, y es algo que nació también de la lectura del texto y que la quiero compartir con todas ustedes, con todos ustedes, quienes están hoy aquí presentes, y que agradezco profundamente que nos escuchen, porque este cómic, en el marco de los 90 años, es parte de una estrategia de trabajo que no es muy común. Si ustedes revisan la literatura de elaboración de cómics, tenemos varios en Bogotá, tenemos varios en otras ciudades y particularmente en otros países que nos llevan un caminito. España, por ejemplo, que la historieta y el cómic hace parte de una herramienta metodológica para contar unas historias basadas en realidades de lo que viven particularmente las mujeres que han experimentado algún tipo de violencia basada en género o sexual. Entonces yo quiero empezar, es cortico, si me lo permiten, porque la palabra es de ellas el día de hoy. Y lo titulé de esta manera: un pedacito de sentir para cada una. Yo se los voy a pasar, ¿listo? No es un libro cualquiera, no es un cómic cualquiera, no se trató de una publicación para plasmar letras académicas solamente. Fui invitada a conversar sobre una invención pasada por la fortuna de un pensamiento sensible, focalizado, crítico, estético, ético, y con la visión necesaria que a gritos se escucha. Se lee, se vive, porque aún existe tanto y muchísimo silencio, ese mismo que da miedo reconocer. Fui invitada a una conversa que también es política y social, con unas mujeres que apuestan por el cómic como herramienta para transformar vidas y sentires. Una investigadora, 2 guionistas y 4 ilustradoras. Aquí tenemos 2. Y tú, guionista. Una colectiva en esencia. Esto es una colectiva de trabajo que apostó por un reconocimiento colectivo más que individual, o así lo veo yo. Se unieron para crear y no para ser reconocidas una a una. Se unen para que escuchen su grito desde lo más adentro. Y lo van a lograr. Hoy es un día de ellos. Fui invitada a escuchar sus creaciones desde lugares diversos, y ahorita se van a dar cuenta lo diversas que son estas mujeres y lo que las juntó. Con sus diferencias y similitudes, esta creación es un viaje a la realidad que muchos seres no pueden gritar, pero que seguramente les dará las alas necesarias para tomar la palabra y salir de la oscuridad, de la violencia y los señalamientos. Dejo entonces esta apertura para empezar con un primer momento, y tiene que ver con la forma en la que ellas mismas se han nombrado y que aparece en el libro, y que lo van a ver cuando lo consigan, que está aquí detrás de ustedes, cómo se nombran y cuál es su lugar de enunciación, y que nos cuenten también qué han hecho en su paso por la vida para llegar incluso a esta producción. Vamos a empezar con Laura. ¿Te paso este micrófono o quieres otro? Con este. ¿Cómo era? Del lugar de enunciación. Sí. Y como y tu trayectoria para llegar a la elaboración de este cómic. Ok, bueno, pues buenas tardes para todas, para todos, para todes. Pues me encanta estar aquí en esta universidad, más porque es una universidad como que esta trayectoria nos junta mucho como a nivel nacional, todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de los años con Isa y con otras compañeras. Yo soy Laura Castrillón Guerrero, yo soy psicóloga, soy investigadora, soy psicóloga feminista, que creo que es una enunciación que poco aparece. Cuando eres psicóloga te especializas en muchas cosas, pero pocas veces nos enunciamos como políticamente.
entonces me narro desde ese lugar. Y llevo un tiempo trabajando sobre este tema, antes incluso de saber que trabajaba como con este tema. Llevo un tiempo más bien es como haciendo activismo con mis amigas para que este tema sea importante en las universidades, no solo en Bogotá, sino en las universidades. Y luego me di cuenta que eso era investigación y luego me di cuenta que eso era como una práctica también de creación de conocimiento. Entonces, ese es uno de mis lugares de enunciación. Creo que como feminista también me habitan otros lugares también, pensar, por ejemplo, que uno se pone en estos espacios académicos desde la emoción, desde el vínculo. Es mi apuesta como psicóloga y como investigadora, y en este momento, extrañamente, terminé siendo una de las personas que trabaja también en estos temas en las universidades de este país. Entonces, soy una de las personas que coordina la ruta de atención de violencias basadas en género en una universidad. Hasta ahí, por ahora. Gracias, Laura. Psicóloga feminista, y las clases que recibiste no necesariamente eran de feminismo, ¿verdad? Solo algunas. Claro, digamos que cuando te formas disciplinarmente nadie escoge la formación en el feminismo, uno va como aprendiendo por los lados, pero sí, nos hemos formado mucho, con amigas también, no solo en las clases, también en la calle uno se forma. Exactamente. ¿Vamos por la línea del brazo o por la línea del...? Vamos con la guionista. Listo. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y es un gusto estar aquí en la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Andrea Cagua Martínez, yo fui guionista de este libro y mi lugar, yo diría que bueno, soy una mujer historiadora formada disciplinariamente en la historia y creo que por influjo de mis amigas y los afectos formada indisciplinariamente en feminismo y en otras expresiones como la del cómic, que realmente pues fueron llegando a mi vida cuando empecé a entrar en crisis con la academia y con las formas tradicionales de construcción y divulgación de conocimiento. Llegué a este libro por unos encuentros afortunados, entre esos uno con una profe que se llama Diana Ojeda, que siempre me gusta mencionarla porque ella mueve muchas cosas y no se ve. Trabajamos antes y ella pues de alguna forma fue la que trajo el impulso para este proyecto. Entonces también por ella, por esos encuentros y por esas redes es que estoy aquí. Una historiadora indisciplinada en el feminismo. Muy bien. Hola, yo gracias por estar acá y escucharnos. Yo me llamo Laura Guarisco, firmo como Guarisquín porque así me decían mis amigos en el colegio y la universidad cuando me veían que hacía dibujos. Yo estudié fue arquitectura en Caracas, Venezuela, que fue donde nací. Soy una mujer migrante, llegué a Colombia hace ya casi 9 años. Y siempre soñé desde niña hacer historietas, cómics. Hubo gran parte de mi vida que dejé de hacerlo y al migrar lo retomé y además me animé a contar un poco qué me pasaba como migrante viviendo en Colombia. Y eso me llevó a conocer a muchas personas que también estaban haciendo historieta y cómic aquí en Colombia, gente súper talentosa de la que además he aprendido un montón. Y eso me llevó a conocer Andrea, que me hizo conocer el proyecto que venía haciendo Laura y del que me animé muchísimo a participar porque en cierta forma esa historia también era mi historia y las de mis amigas cuando estaba en la universidad. Entonces me pareció súper valioso poder aportar y fue una de las que hizo uno de los capítulos ilustrados, de los 4 capítulos que tiene el librito. Y ya. Una arquitecta feminista. Sí. Disciplinariamente feminista. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos hoy acá en la biblioteca de la universidad. Yo soy Janet Pineda, me autodenomino como una yapi. Pues soy ilustradora,
Originalmente estudié diseño gráfico, pero lo mío siempre ha sido como contar historias a través de imágenes, entonces me dediqué más a trabajar historietas. Me considero aprendiz de feminismo, siento que todavía hay muchas cosas que estoy tratando de digerir. Nací en un hogar rodeada de muchas mujeres, tengo 3 hermanas, vivíamos también con mi mamá y con mi papá, y creo que el tema de estar rodeada siempre de mujeres ha sido algo que me ha marcado mucho a mí y a mi trabajo. Siempre me cuestiono como nuestro lugar en la sociedad, y trato de hablar de eso también en mis ilustraciones. Estoy tratando de llevar eso también a los tatuajes. Es un formato muy diferente al de los cómics, pero creo que también es un lugar en el que se puede narrar, en el que se puede conectar con la otra persona, pues como con la persona que se quiere tatuar un dibujo de uno, que también me parece que es algo muy increíble y muy bonito, y esa conexión también siento que es un medio para seguir contando historias. Y ya. Tatuadora, aprendiz del feminismo. Muy bien. Esa es la diversidad que encanta en este libro y que hace que lleguen a un punto de una creación. Entonces, lo primero que quiero preguntarles, Laura, ¿cómo conociste a estas mujeres, pero sobre la base de cómo llegaste al cómic? Trasladar una tesis, un trabajo, digamos, de investigación, y pensar en que el cómic era aquello con lo que querías plasmar lo que habías encontrado. Hola, así. Yo no llegué al cómic, el cómic llegó a mí. El cómic llegó a mí porque pues una de las cosas con las que una se queda después de terminar como la investigación es que nadie la va a leer y que la lee como pues, el jurado, la jurada, y como de pronto la pareja, la familia, al menos se saben como la idea de la tesis. Pero estaba esta sensación como de que este formato tenía que, esta reflexión tal vez debía transgredir pues las paredes como del papel, a propósito de este tema también que era gritar desde adentro, que era como poder hablar sobre las violencias basadas en género en las universidades. Era paradójico que esto se quedara en una tesis, en un repositorio, en una biblioteca, por esta idea de que las bibliotecas aún empiezan como a renovarse en sus lenguajes. Entonces, el cómic llegó a mí porque Diana Ojeda, y no nos vamos a cansar nunca de mencionar a Diana, que es una profe adorada y querida, que nos ha hecho mucho camino a nosotras también como para hablar de estos temas. Diana, pues estábamos esto hace parte de un proyecto más grande, y Diana entonces llega un día y dice: bueno, Lau, ¿por qué no hacemos esta investigación? ¿Por qué no la volvemos un cómic? Precisamente para que salga de ese formato y esa reflexión pueda llegar a más personas. Y digámosle a Andre, y Andre, pues Andre ya nos conocíamos como de otro contexto, también de sacar una reflexión en un proyecto de la Comisión de la Verdad, de llevarla a otro formato. Y entonces Andre es la que llama a las demás, ¿no? Como esta idea de, Diana lo dijo hace unas semanas, como el correo de brujas, como alguien más conoce a alguien más, y obvio conoce a alguien más muy talentosa. Entonces así fue como llegamos. Pero además creo que la idea de sacar esto de este formato tiene que ver con que el lenguaje académico y las violencias basadas en género son un tema como muy incómodo para muchas personas, y este lenguaje lo que hace es que, no creo que lo suavice, más bien creo que traduce la emocionalidad pues, de este lenguaje para que circule más. Entonces eso es como lo que lo hace muy valioso. Fue como llegamos al cómic, ¿verdad? No, él llegó a ti. Eso. Él llegó a ti. El cómic llegó a mí. Y lo otro que quiero contar, que creo que lo dije en Bogotá, es que cuando yo terminé la tesis, como uno quiere hacer muchas cosas y uno siente que tiene mucho tiempo y al final no hay tiempo para todo, lo que yo quería hacer era coger lo que había en mi tesis, que eran las prácticas de silenciamiento de las violencias basadas en género, y volverlas un oráculo, porque a mí me gusta esta historia del tarot y no sé qué. Entonces mi idea inicial era esa, y al final obvio el tiempo no dio, pero de alguna manera creo que el espíritu como místico, oracular
de que quería transmitir queda en este cómic y ya ni siquiera es una cosa que viene de mí, es una cosa que pusieron. O sea, se volvió una cosa colectiva también. Entonces, de ahí, ese es como el camino que recorrió hasta llegar a estas páginas. Entonces, Andrea es como el eslabón segundo, tú eres la primera. Quiero saber tu percepción sobre cómo llegaron al cómic. Ya sabemos que el cómic llegó, no fue una elección. ¿Qué nos puedes contar tú de cuando ella te convocó, cuando se encontraron, qué conversaron? Pues cuando llega a mí esto, llega el cómic. Pues digamos, yo venía ya trabajando en un proyecto de investigación que se llama Memoria y Cómics. Y lo menciono porque aquí aprovecho como para tener un espacio de declaración de admiración y de amor. Cuando estábamos con este proyecto, la idea de este proyecto pues empezó como el deseo de investigar cómo se estaba representando el conflicto armado en los cómics. Nos enganchamos pues con el tema, nos dimos cuenta que no sabíamos hacer cómics, no sabíamos nada de cómics. Entonces empezamos a indagar más, a mirar quiénes hacían cómic en Colombia y ahí fuimos haciendo como un mapa de personas que estaban en el mundo del cómic trabajando temas pues que nos interesaban, que eran pues violencias, temas sociales, políticos, feministas. Y yo tenía en el radar a Yapi, a Laura, a Angie y a Nana. Entonces cuando ellos me buscan y me dicen queremos hacer este cómic, yo me puse pues a leer la tesis, a mirar como bueno, que por aquí, por acá, estas historias pueden salir. Luego hablamos con Laura, pensamos como en una estructura inicial y sabíamos que íbamos a tener 4 capítulos, eso era todo lo que sabíamos. Y yo me puse entonces a montar el equipo. Y pues aquí pues hablo del caso de ustedes dos, ya que están ustedes dos. Yo viví en Alemania un tiempo y allá teníamos una colectiva de mujeres migrantes latinoamericanas y hacíamos talleres de autobiografía, narrativa. Que la idea de estos espacios era que las mujeres migrantes se sintieran como sujetos históricos y políticos del nuevo contexto que estaban habitando, como que ellas también hacían parte de esa ciudad y construían esa ciudad en la que vivían. Para eso pues teníamos todo un tema con narrativa gráfica y empezamos a trabajar con los fanzines de Guarisquín, que en ese momento solo conocíamos uno, que era Papaya. Y fue tan bonito y eso movilizó tantas emociones en los talleres que hicimos allá. Ella muy querida nos dijo, sí, úsenlo, el PDF, tranquilas, hagan lo que quieran. Y también le habíamos pedido como una colaboración, que nos dibujara qué era la memoria para ella. Entonces pues yo la tenía súper presente y me encantaba el trabajo de ella y yo sentía que comunicaba muchísimo, muchísimo a través de esa expresión. Entonces ya pues cuando yo tenía la posibilidad de escoger equipo yo decía, ¿qué es este sueño? Y le pregunté si estaba disponible y de una, pues fue como muy rápido. Y también a Yapi yo la tenía pues ubicada porque, no sé, por lo menos los dibujos que hace Yapi a mí me tocan mucho. Entonces yo veo como yo tengo un afiche de ella en mi casa y como que veo la secuencia y yo casi que me siento en terapia, como pensando cosas mías, sacando emociones. Entonces a mí me parecía hermoso, hermoso. Yo no estaba segura si ella hacía cómics largos, cortos, pero yo decía, yo la quiero tener. Ella tiene una expresión como tan profunda que tenemos que tenerla en el equipo. Y también la contacté y sí, de una. Me preguntaron que cuáles eran los tiempos nunca se cumplieron, lo siento, yo también, como vamos a empezar ya y empezamos 6 meses después, pero igual pues siempre estuvieron como muy dispuestas y emocionadas con el proyecto, entonces eso fue muy bonito. ¿Quién fue primero, Yapi o Laura? A Laura la contacté primero porque ya teníamos una conversación ¿Y tú ya conocías iniciada. a Yapi? Sí. A Laura, contanos, Guarasquín. Sí, yo Yapi la conocí desde que llegué a Medellín. Como yo estaba en esa búsqueda de gente que hiciera cómics, coincidimos en un taller de Power Paola y Yapi llegó así con sus carpetas, su portafolio de historietas y yo, ¡ah, ya es increíble! Nos hicimos amigas desde la admiración prácticamente y siempre hemos estado como en contacto, sabiendo de la existencia de la una y la otra.
y viendo qué cómics se hacen, ¿no? Que hacía ella, yo lo veía. O sea, siempre hemos tenido una buena comunicación. Cuando Andrea me escribe, yo estaba un poco embolatada, pero cuando ella me dijo como quién iba a ser el equipo, ella me dijo que va a estar Nana San Clemente, Angie Pic, que yo no la conocía tanto, y Yapi, si te gustaría, y yo le dije sí, que no, que los tiempos, no sé, el dinero, no sé, sí a todos, sí, porque es un super equipo. Y luego cuando también supe de qué trataba, fue que me animé mucho más, pero sí, así fue. Porque las mujeres migrantes también padecen y experimentan gran parte de las violencias cotidianas, ¿cierto? Y creo que es parte también del trabajo que has realizado. Yapi, y entonces contanos cómo llegaste a este proyecto. Dijiste que sí de una también. Sí, yo creo que sí. Yo estaba en el estudio de tatuaje cuando ella me contactó y igual que Laura, o sea, como que uno se da cuenta del equipo también que está trabajando, que ellas habían dicho que sí, yo también quiero, como que es un honor trabajar con gente tan tesa, o sea, yo también ya la seguía a ella en redes con el proyecto de Memoria y Cómics, pues como que nos seguíamos mutuamente, a Laura sí no la conocía, pero qué fortuna haber coincidido con todas en el proyecto porque pues ya se van a dar cuenta de en qué resultó todo eso. Entonces, o sea, es un honor haber participado. Mujeres que se acercan para crear y que independiente de que se conocieran, ya la admiración estaba por el solo hecho de poder tratar un tema en una herramienta muy poco conocida para el tratamiento de estos temas. Es una tesis elaborada, entregada en el 2022, ¿cierto? Es decir, que estamos hablando de un tiempo de creación, tanto de la elaboración académica como de este grito que nace hoy, también como un grito de vida, del tratamiento de un tema que no es tan sencillo de poner en lo público. Hoy queremos dos cosas para este instante. Uno, necesito 3 personas que están sentadas acá para que hagamos la lectura del primer capítulo. Queremos ponerlo en la escena para que podamos conversar y lo puedan reconocer y también de esta manera pues que se puedan antojar de tenerlo porque es una herramienta muy pedagógica. Entonces 3 personas para que vayan pensando quiénes, mientras nuestros compañeritos y compañeritas de UD ¿cierto? Nos pueden proyectar las imágenes del primer capítulo, les profes. ¿Van tú primero? Ven, un personaje, ¿se puede parar por favor? Enseguida les vamos a prestar los micrófonos. Anímense, esto es parte también de dar a conocer lo que estas mujeres han creado. Vamos con les profes, que es el primer capítulo ilustrado. Te pediría entonces, André, que quién va a ser para que lo orientemos. Sandra, ¿cómo es tu nombre, compañero? Se me olvidó. Diego, gracias Diego. A Diego le van a dar personaje, a Sandra, y me falta una persona. Si yo estuviera en clase diría, bueno, venga pues, ¿tu nombre es? Cristian, Sandra y Diego. Entonces vamos a conectarnos con la creación del primer capítulo que fue diseñado por Nana, que no está, o eso no lo podía decir todavía. Bueno, así somos. Fue diseñado por Nana, no está, pero también para que vean lo hermoso de la creación de los y las personajes. ¿Quién arranca? Ella nos va a guiar. ¿Tienen las 3 personas el libro? Sandra creo que no tiene el libro todavía. Yo te paso este entonces. Bueno. Eso. Sí. Entonces se van a ir rotando algunos personajes porque en cada página hablan entre 2 o 3 personajes.
Sí, ya le pasamos este solo para decirles. Digamos, si ven en la página 12, tenemos a Alberto y a Majo. Entonces, perdón, ¿tu nombre? Diego, no sé si tú quieres ser Alberto en este caso, Sandra Majo, y después Sandra tú harías el personaje que está en la siguiente página, ¿lo ves? Esa es Gaby, Vicky, le cambiamos el nombre, sí. Ella es Vicky, sería que tú siguieras leyendo a Vicky el resto del relato. Y Cristian, tú serías el que está en la siguiente página 14, ese es Rodrigo. Entonces, la idea es que Sandra y Cristian sigan siendo Vicky y Rodrigo el resto de las páginas, y Diego, tú eres el personaje que va entrando adicional en cada página. Cuando no estén hablando ellos, entras tú. No sé, vamos a ver cómo sale. Listo. Le pasamos este y el libro. Bueno, dale, sí, estaría bien. Espero haber entendido. Sí, la idea es que lo sigamos en pantalla quienes estamos en la observación. Adelante. Diga. Profesor Castro, vine porque no me fue muy bien en mi último parcial, no entiendo la razón. Llámeme Alberto, Bella. Sigue, por favor. ¿Puedes cerrar la puerta? Hola Vicky, ¿puedo pasar? Claro, Rodrigo, adelante. Ya me tiene harto esta vigiladera. Ahora debo dictar clases con la puerta abierta. Creen que por ser gay voy a hacer quién sabe qué cosas con esos estudiantes. Pero bueno, ¿y a ti cómo te va? Bien, trabajando en semilleros con las chicas. Hay unos proyectos muy interesantes. A propósito, se me acercaron algunas. Hay varias quejas de acoso. Justo venía a hablar de eso. Estoy preocupado por el caso de una estudiante. Ella quiere hablar contigo. Creo que las chicas están reconociendo cada vez más los casos de acoso y abuso y se han sentido más acompañadas. Por eso las denuncias están aumentando. Cálmese, Victoria. Mejor baje el volumen y cierre la puerta. No entiendo por qué insiste en hablar en esos términos. Es por su bien. No le conviene ser demandada por calumnia. Hasta podría abrírsele un proceso disciplinario por dañar el buen nombre del docente. No se trata de calmarse o cerrar la puerta. Lo que está sucediendo es muy grave. Estamos hablando de abuso, que la universidad actúe al respecto. En cuáles términos, llevo 30 años expresándome así y ahora hay un problema con mis términos y a nadie le conviene que los estudiantes no estén seguros. Como si el problema fuera el tono de la denuncia y no que haya sido acoso o abuso en la universidad. Señor vicerrector, ¿nos mandó llamar? Profesores, sigan por favor. Si tienen un problema con el profesor Castro, me gustaría que se lo dijeran de frente. Eso está fuera de lugar. Ese cuento del género no sirve sino para que la universidad se convierta en un nido de chismes. Cuidado con lo que decimos, no sea que nos denuncien en la próxima reunión. ¿Ya vieron el Facebook de la pelirroja de primer semestre? ¿Qué? ¿Ahora también me vas a pegar por una gaseosa, profe? Disculpe, no sé por qué mi tarjeta no funciona. Buenas, yo soy profesora aquí. Abran, tengo que ayudar a una joven. Clac, 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 clac. Blam, blam. ¡Ey! Ni que fuera una desconocida. Oigan, abran, ¿alguien puede oírme?
Lo lamento tanto, Luna querida. Ay, me pasé, ¿qué hice? No falta. Usted le dio el estilo, ay, ya, como yo pensé que era que no te pasaba. No, es Bueno, para que se provoque sí, eran las y quiera primeras saber 10. qué más pasa en el cómic. Ya quiero aprender a hacer sonidos. Sí. Clac, clac, clac. Muy bien, ese es el Muy buena relato narradora del de cómic, gracias. onomatopeyas. ¿Qué es lo que querías gritar, Laura, cuando decidiste elaborar un texto académico en principio, luego en esta creación, y el uso de la palabra gritar, que me parece que es muy importante, digamos, atraviesa toda la construcción y de hecho, pues parte de las imágenes que ustedes mismas han creado tienen mucho que ver con la forma de un grito. Contanos un poquito cómo el título y obviamente enseguida le trasladamos algunas de las preguntas a las compañeras. El nombre de Gritar desde adentro y que terminemos con este grito, que es un sueño también, habla mucho de las maneras en las que en ese momento, en el desarrollo de la investigación, las estudiantes, las profes, pero las personas que también han sido víctimas de alguna violencia basada en género en la universidad, en las universidades, han encontrado formas de decir en voz alta lo que les ha venido pasando. Entonces usamos la figura del grito como una manera de decir, hay muchas maneras de gritar. Gritar no es solo un plantón, por ejemplo, que también es un grito. Pero las profes que no van al plantón y llenan sus sílabus de lecturas feministas también están gritando. Pero las profes que en la reunión les pasa esto que le pasa a la profe Vicky también están gritando, ¿no? Cuando dicen esto no me gusta, o sea, porque cuando hablo de otras cosas sí soy una interlocutora válida y en este momento no. Y hay otras maneras en las que a lo largo del cómic pues hay muchos gritos. Creo que las figuras para mí más resonantes del cómic son los gritos, los sueños y las puertas. Sí, como las figuras que aparecen una y otra vez en cada capítulo, porque era una manera en la que con ese lenguaje de lo emocional nosotras en esas conversaciones, en esas entrevistas, durante la investigación encontrábamos que era, pues que así era resistir, ¿no? Entonces gritar desde adentro también alude un poco a la idea de, yo creo que quienes aquí han estado como en esta historia del activismo en la universidad saben que una eventualmente tiene que aprender el lenguaje institucional, jugar como a lo que una amiga que se llama Sofía Díaz, también feminista, me enseñó, que era como el bilingüismo institucional. Yo tengo que aprender a hacer el plantón y a mandarlos a todos a la mierda, ¿cierto? Pero también tengo que aprender de las formas del protocolo y de lo jurídico y de todo lo que hay allí para poder interlocutar con esos otros actores. Entonces el grito viene como de esa figura y para, digamos, como para contexto de quienes estaban viendo la pantalla, lo que queríamos representar acá tiene que ver con lo que muchas de las profes que participaron en esta investigación nos contaban de cómo es acompañar los casos de violencias basadas en género y cómo era antes de que existieran los protocolos. ¿Sí? Lo de los protocolos es una cosa relativamente nueva y muchas profes nos hablan de esta sensación, o sea, esta imagen que está aquí es eso. Necesito ayudar a una estudiante porque nadie me escucha, ¿sí? Y se vuelve una pesadilla, o sea, literalmente se vuelve una pesadilla y es lo que esta profe cuando abre los ojos dice como, o sea, ya no puedes dejarlo en la oficina. Cuando se acaba tu jornada laboral, te vas con esa angustia para tu casa. Entonces, pues tiene que ver con eso. Como hay muchas maneras de gritar, en el cómic encuentran muchas formas del grito. El grito, además, fue interpretado, y voy a empezar por ustedes dos, Yapi. ¿Cómo llegas a la creación de unas imágenes? Yo sé que los capítulos son ilustrados por distintas mujeres, es decir, no hay una sola que haga toda la ilustración y eso lo hace muy interesante porque, bueno, cuando yo me acerco también, pues la sorpresa de que sea un cómic, me puse a estudiar que era un cómic, ¿cierto? Cómo llegar a esa herramienta cuando la habíamos tenido como, voy a decir una cosa que puede sonar horrible, como si fuera para la infancia, ¿cierto? Como un texto que se le entrega a la infancia para hacerle más fácil entender cosas de esta vida cotidiana, ¿cierto? O para las risas, la diversión, las narrativas
que tenían, digamos, como otro simbolismo. Pero interpretar lo que la autora había plasmado en un texto académico y que lo denominó gritar desde adentro. Quiero saber cómo llegaste a esas imágenes y si nos puedes contar cuáles fueron las de cada una. Bueno, a mí me parece que el cómic, al reunir como diferentes tipos de lenguajes, se presta muchísimo para hablar de tópicos que a veces son muy difíciles de tratar como este, o que de pronto se hacen a veces muy pesados de leer para muchas personas, pues como para leer textos muy técnicos o muy estadísticos. Digamos que el uso de las imágenes, el cómic también se basa mucho en usar el lenguaje de la fotografía, del cine, tenemos literatura también, entonces donde convergen todos estos tipos de lenguajes, se hace muchísimo más fácil de alguna forma presentarle eso a diferentes públicos, es más fácil de hacer una lectura también de los personajes, de su lenguaje corporal, de qué están expresando. Se puede acudir también a las metáforas visuales, no solamente pues a las metáforas que ya tiene el texto, sino que también se puede jugar mucho con las imágenes para entonces reforzar todos estos conceptos de por qué son temas tan difíciles que se tienen que mostrar y como que las personas también se puedan sentir identificadas con estos personajes, con sus sentimientos, con su humanidad. Entonces para mí yo creo que era el lenguaje perfecto, pues o el que reunía todo lo que queríamos decir también, pues de la historia que fueron construyendo. Sí. ¿Ese es cuál? Sí, a mí me tocó ilustrar una parte que tiene que ver con un sueño y a mí me gusta mucho usar metáforas visuales en mi trabajo, me gusta mucho que la gente tenga, digamos, como que hacer también su esfuerzo y hacer su lectura de la imagen para que lo pueda interpretar también de acuerdo a su propia experiencia, a las cosas que han vivido, entonces fue hermoso poder trabajar también como en esa parte del proyecto porque creo que también sentía que era como que estaba escrita para mí, pues como que estaba escrita para que yo la pudiera interpretar a través de las imágenes y bueno, me basé en muchos recursos narrativos y muchos símbolos como luz, oscuridad, texturas, pues como que trataba de poner también el foco en algunas situaciones a las que había que subirle más volumen o cuando se estaban hablando de temas muy densos también como de oscurecer un poco la atmósfera, el ambiente. Yo creo que uno termina como ilustrador también basándose en un montón de recursos para que los lectores también puedan hacer una segunda lectura de no solamente del texto, sino que las imágenes también les estén contando cosas. Es decir, la lectura de la imagen, que puede que sea la que tú recreaste, pero que el eco que genera en el lector y en la lectora es su propia vivencia y que pueda hacer un clic. Claro, ¿cierto? se convierte como en muchas lecturas, porque Exacto. yo tengo la visión de la tesis de Laura, tenemos la visión también de las guionistas, y ya viene entonces también la lectura que uno hace de toda esa información que tiene y cómo la interpreta uno, también desde la propia experiencia que ha tenido uno, desde sus propias vivencias. Exactamente, es decir, la multiplicación de las visiones en un texto que no se queda ahí, ¿cierto? No es pasivo a la interpretación de las personas. Cuéntanos la tuya, Laura Guarasquín. Bueno, también creo que trabajar con 4 ilustradoras fue un gran ejercicio porque en cierto modo en todos los capítulos hay personajes que aparecen, ¿no? Varias veces en los capítulos y tenemos 4 ilustradoras que tienen estilos diferentes de Tú eres dibujo. el segundo capítulo y tú el cuarto. Sí, Correcto. entonces fue muy chévere como de alguna forma entender qué personajes aparecían en toda la historia y cómo íbamos a representarlos cada uno en su estilo, manteniendo un poco, bueno, cómo se ve este personaje físicamente, cómo es el vestuario, cómo se expresan. Entonces eso me pareció muy chévere de trabajar. ¿Cómo trabaja uno? Sabiendo cómo es la tesis de Laura, los guiones que nos enviaron las guionistas, uno empieza como a imaginar cómo se ve eso en imágenes. Entonces un poco tal cual lo que dice Yapi, según las vivencias que uno tiene y toda esta información,
a través del cómic y la historieta, que finalmente son un medio, es un medio como lo es el cine para contar historias. Se ha pensado muy erróneamente que son textos para niños, y de hecho es muy desvalorizado por eso, sobre todo en nuestro país. Y es algo que uno como un poco, también esto es como una apuesta, ¿no? Poder contar estas historias, que de alguna forma el recurso que se utilizó no es porque es más fácil entenderlo así, es porque es el medio perfecto para poder contar estas historias, también es darle valor a ese tipo de trabajo. Antes de pasar a la guionista, dices algo que me parece muy interesante, y no es que sea más fácil, porque creo que el recurso de ilustrar, e incluso, que me parece que es de alto valor y que recomiendo que conozcan el libro, es porque tiene 4 ilustradoras con su interpretación, con su lectura, con sus conversas, y mantiene la narrativa completa de principio a fin. Y eso para mí creo que es un gran reto. O sea, enseguida creo que podemos mirar los retos a los que nos convocó esta propuesta y a cada uno desde los lugares diversos, que es un poco lo que nombras. No es fácil, o sea, la literatura para niños y niñas creo que es la más difícil de todas. Cuéntanos, ¿cuál fue tu interpretación, tu forma de llegar al guión después de encontrar una escritura de un texto académico para un cómic? Sí, la lectura de la tesis también, digamos, hablando ya, empezando a hablar de los retos, tuvimos un reto inicial que era un reto ético, y es que obviamente por el tema de la tesis Laura tenía que tener unos cuidados con el contenido, los nombres, anonimizar las historias y no exponer a las personas que le habían compartido pues experiencias muy difíciles. Pero yo necesitaba eso para poderle darle un poquito de carácter a los personajes, para pensar bien la historia, para no caer solamente con lo superficial, los lugares comunes. Entonces empezamos como a buscarle soluciones a eso. Entonces sacamos una parte del guión, de la investigación, y luego empezamos a buscar y a complementar la investigación pues con otros materiales, otras lecturas. Hicimos el ejercicio también de leer algunas de las teóricas que Laura utilizó en la tesis, eso también nos dio como más insumos para pensar gráfica y pues narrativamente. Y sucedió algo, digamos, en momentos en que teníamos dudas sobre los guiones, que yo debo decir aquí que realmente fueron guiones co-creados, porque nosotras dimos inicialmente una estructura, una guía y un objetivo de capítulo, y las ilustradoras interpretaron eso, y entonces empezamos a reunirnos todas a conversar y a ir puliendo el boceto. Y había partes que no nos convencían, y eso eran horas conversando sobre si funcionaba o no funcionaba, que ese diálogo no era muy verosímil, que eso ya no se decía. Y lo triste, bueno, digamos, entre afortunado por la habilidad que se ha desarrollado a partir de eso, pero lo triste es que como varias ilustradoras y muchas de nosotras hemos, si no vivido, por lo menos sido testigos de casos de violencias basadas en género en los espacios universitarios, como que alguna decía, no, es que a una amiga le pasó esto y lo que le dijeron fue esto. Entonces ahí como que íbamos ajustando, y este guión empezó como a recoger también las experiencias del mismo equipo. Entonces como que la tesis de Laura nos dio un marco interpretativo de esas violencias, nos hizo ver cosas que considerábamos normales o que nos han enseñado a ver normales, y poner el dedo ahí, señalarlo y decir eso no es normal y no debería seguir pasando, y ahí fue que entraron como las experiencias de las demás como dentro de ese marco que creó Laura. Asumo también que las otras 2 compañeras que no están pudieran tener también una interpretación particular para poder entrar en este engranaje. Hay un asunto que me parece muy significativo, ¿desde cuál adentro se grita? Desde el adentro de ustedes como mujeres, desde el adentro de la institución. Este es un cómic
que relata en forma particular lo que sucede al interior de una universidad, de un campus universitario. Las violencias basadas en género se producen y se reproducen en distintos ambientes, no solamente el universitario, y yo creo que del que uno esperaría que no estuviera en el radar serían los campus universitarios, pero es una realidad que tenemos que reconocer y que parte de lo que este cómic nos está señalando es existen y las tenemos que reconocer. Y además tenemos que multiplicar la información para que mujeres silenciadas o personas, o SIC, que es el término, digamos, legal con el que se nombran las personas con identidades diversas, homosexuales, personas trans, queer, bueno, personas con orientaciones sexuales e identitarias diversas. Es decir, esto puede ser una herramienta para multiplicar. ¿Desde dónde se grita, Laura? ¿Desde dónde gritas tú? ¿Cuál es tu adentro? Ahora quiero saber cuáles son los adentros de las demás, pero el mío en particular y cómo empieza la investigación es hablando como de que esta es una pregunta que surge de cómo yo he metabolizado el silencio pues a lo largo de mi vida. Ajá. Y no es el silencio de las violencias basadas en género en las universidades, sino de las otras violencias que nos pasan desde el día cero hasta este momento actual. Y estoy segura que si aquí hiciéramos la pregunta de quiénes o de qué maneras hemos vivido ciertas situaciones de violencia, creo que nos aterraríamos de cuántas levantaríamos la mano. Entonces creo que desde ese lugar de haber entendido, como desde haber entendido el lugar del silencio en mi vida, fue que elaboré todo lo demás. Y elaboré el silencio en un momento de mi vida en el que sí puedo hablar del silencio porque sí tengo esas herramientas para teorizarlo, para desbaratarlo, para, ¿cierto? Como, y que era la universidad, que era lo que ya, cuando ya me sentía más agente de mi vida. Entonces, desde ahí viene, como de cómo he elaborado yo el silencio, que el silencio además no creo que sea, o sea, el silencio puede ser una cosa que se impone y que te censura y que permite que sigan ocurriendo las violencias, pero a veces el silencio también puede ser una estrategia de cuidado para permanecer en unos espacios y mantenerte segura hasta que sea momento de gritar. Entonces creo que ese es como el adentro más íntimo, no lo había dicho antes, pero sí, pues, sí. Por ahí decía una maestra que tuve en mi proceso de formación, que ya es bastante, que ninguna tesis, ninguna producción, sea cual sea lo que nos incluya en la diferencia, está por fuera de nuestra subjetividad. Y creo que eso también es una forma de gritar desde adentro. Hice spoiler. No, ¿cierto? Ahora sí. Escucharles también a ustedes su grito desde adentro, que creo que una cosa es la interpretación y otra cosa es que gritan ustedes desde adentro. Y antes de que nos respondan, quiero invitar a las personas que están sentadas escuchándonos. Tenemos allí una telaraña, una forma de telaraña. Y tenemos unos papelitos y unos marcadores. Y les invitamos a que nos compartan cuál es su grito desde adentro. O sea, qué quieres gritar desde adentro sobre lo que consideres del tema o sobre lo que has escuchado. Les invitamos porque esta también es una herramienta para gritar lo que sentimos, lo que queremos expresar, y no tenemos que poner el nombre. Simplemente es una acción que queremos acuñar como parte de este legado de los 90 años del sistema de bibliotecas para que quede allí reflejado también con sus aportes. Y lo pueden hacer en cualquier momento. No les dé pena, por favor. Listo. Ahora sí, ¿quién quiere comenzar? Yo. Bueno, yo creo que más que gritar, o bueno, si es como una forma de grito, lo hago es a través del dibujo. Cuando yo estoy súper brava, con rabia por algo que me parece una injusticia, o algo que me mueve y que quiero gritar, lo que hago es que lo dibujo. Siento que es la forma que tengo para comunicarme mejor. Me escuchan mejor dibujando que gritando. Entonces, también siento que es una herramienta que me ha ayudado a entender los procesos. Es decir, como me pasó esto en la vida, creo que al dibujarlo empiezo como a entenderlo. Como que,
lo puedo ver desde afuera y lo saqué de mí. Yapi, perdón. Sí. Y, por ejemplo, en relación al silencio, que hay unas imágenes y que probablemente tú puedes hacer eco, hay imágenes que no tienen texto. Y cuando dices que más que un grito puesto, digamos como en un sonido, hay una imagen. No sé Sí. si de pronto algo de ello era lo que querías nombrar con… Sí, Ese un es uno. poco, sí, esa la hice yo. Es como un quiebre que hay dentro de las colectivas. Y todo este tema de las metáforas es súper poderoso. La imagen a mí me parece muchas veces mucho más poderosa que un texto, porque eso de que dicen de que una imagen dice más que 1000 palabras, realmente sí. No es como que se abrió el suelo, literalmente, cuando estas chicas empezaron a discutir, pero se siente así, como que no puedes acercarte porque te vas a caer al vacío. Entonces sí tiene mucho que ver con eso que estaba mencionando. Hay veces que dibujarlo puede incluso ayudar a entender eso que no puedo decir con las palabras, lo puedo comunicar mejor con el dibujo. Muy bien. Tu eco, tu grito. Sí, justamente lo que está hablando Laura, o sea, yo también siento que el dibujo es una forma de traducir lo que está ocurriendo en la cabeza de uno, como cosas que uno no entiende, situaciones a las que uno le teme. A mí el miedo me hace gritar, o sea, pues puede sonar muy cliché si a uno le da miedo y uno grita, pero es literal, o sea, de las cosas que uno no entiende, de las cosas que uno le asustan, de los pasos que uno tiene miedo de dar, eso, traducirlo con imágenes es una forma como de catarsis también, como de exteriorizar las cosas que están muy enredadas en la cabeza y que quizás viéndolas de frente cobran de pronto, no dan respuestas a veces, pero generan diálogos a veces con otras personas y permite como conversar sobre esas situaciones que son tan enredadas y tan difíciles de tratar. Por ejemplo, el trato del silencio, del miedo, ¿cierto? De expresar lo indecible en palabras, pero que tiene una expresión, todo lo que ha significado el contexto de conceptos en el desarrollo temático del tema de las violencias basadas en género, que créanme que son muchos, ¿cierto? No vamos a entrar en detalle, pero el cómic los ilustra, y eso me parece muy interesante, pero además de las experiencias de las personas. Es decir, las mujeres que están acá en el texto son ilustradas por mujeres, y los hombres también, ¿cierto? Y las personas que no tienen, digamos, un sistema binario en su cuerpo, también. Es decir, es una forma también de decir con imágenes aquello que es una realidad, que es la realidad que vivimos. Y la guionista, ¿cómo grita desde adentro para posicionarse desde el guión en el trabajo que nos propone Laura? Yo también soy investigadora pues, en historia, y el ejercicio que uno hace normalmente desde la historia es la comprensión. En particular, pues he estado investigando sobre temas de violencias, también de silencios, de otro tipo de silencios. Y aunque uno termina la investigación y uno sabe pues lo importante que es esa comprensión, uno se queda igual con una sensación de impotencia, de ver que hay una historia tan violenta y que sigue habiendo situaciones tan violentas y cómo nos cuesta la transformación. Ahí es que empieza a aparecer en la vida el tema de la creación y más adelante la pedagogía, que es algo más nuevo que estoy explorando. Y es casi como una revancha o reivindicación a través de la ficción, pues de las desigualdades y las injusticias históricas y presentes. Entonces, eso pues a mí me pareció muy bello tener esa posibilidad de plantear un mundo distinto. Y creo que de ahí empieza a venir este gritar, y en mi caso pues no es tanto algo individual como algo colectivo. Justo hace un par de días una amiga muy bella me dijo que yo tenía como una figura articuladora que permitía que a la gente le pasaran cosas por encontrarse con otras personas y que eso iba llevando a más. Y a mí me pareció algo muy lindo y yo decía, sí, creo que pues en el caso de este libro también fue como un proceso así que
no se trata de lo que yo quería gritar, sino venga, yo las organizo con mi Excel, con mis tablas, mis citas, mis reuniones, para que todas podamos gritar juntas, desde distintos lugares, en esa polifonía que es el libro. Y creo que pues eso, digamos, es lo que va generando el grito que yo quiero dar. Como el eslabón articulador de esas distintas posibilidades, ¿cierto? Voy a hacer una sugerencia de pregunta, ¿cierto? Que tiene que ver con el impacto subjetivo en sus vidas cuando vieron el cómic editado. Es decir, eso es como, voy a poner la metáfora del nacimiento de un bebé o una bebé, ¿cierto? Que sabes que van a ser, pero no sabes cómo es. Bueno, yo no sé ahora con los mecanismos que hay para ver, ¿cierto? Las ecografías y demás, pero la metáfora es así de sencilla, es crear algo que nace de tu entraña, porque el tratamiento de estos temas pasa por el alma. Es decir, incluso puede ser mi percepción. Difícilmente se elaboran materiales como estos si no te atraviesan un poco, si no te han atravesado un poco el cuerpo, el alma, tu registro doméstico, tus propias preguntas, ¿cierto? Cuando llegó el libro a sus manos, ¿cierto? Y vinculado a ello, llega con esos colores, que también quiero hablar del simbolismo que tienen los colores, la elección de los colores. Cuando llega a tus manos, ¿qué impacto subjetivo ha tenido? Porque en mí lo tuvo, ¿cierto? Que creo que yo puedo ser la última en contestar. ¿Listo? ¿Quién quiere empezar? Subjetivo, físico, pues como toda la coordenada. Voy a poner una queja al mundo hoy. Y es que yo lamento mucho que recientemente el debate en los feminismos esté como verse tanto sobre la renuncia a los feminismos, ¿no? Como que siento que cada vez más las compañeras dicen no me siento representada en los feminismos, y yo entiendo por qué, pero al mismo tiempo para mí es muy difícil no pensar en mi proceso de irme haciendo feminista, más que como una identidad, asumirlo como un proceso, sin pensar en el corazón de la experiencia, que son pues las amigas, ¿no? Que es como con quien, bueno, a veces con nuestras mamás, no siempre, pero sobre todo con las amigas es con quienes nos hacemos feministas, y para mí es muy difícil renunciar a la idea de que mis amigas y yo nos hemos inventado el mundo en la calle y en los salones, y cierto, y en nuestros trabajos. Entonces, para mí tener esto o sea, en mis manos es como sobre todo claro, esto del síndrome del impostor es real, pero además es como no puedo creer que muchas de nuestras experiencias se volvieron esto, lo que pensábamos que no era conocimiento, y menos puedo creer que una cosa que escribí yo sobre mis amigas y yo se volvió también parte de otras compañeras, ¿no? O sea, que ya ni siquiera es mío, es como, es una cosa que se vuelve de todas. Entonces, ese es un impacto que tiene para mí. Y para terminar la respuesta, en la Feria del Libro en Bogotá que estábamos hablando ahorita de que fuimos de incógnitas a preguntar por el cómic. Entonces yo también fui, y alguien lo estaba viendo, y yo, ve, tan lindo ese cómic, y entonces la librera dijo, sí, ese cómic, lo máximo. Yo hubiera querido tenerlo cuando era más joven, como que es para tu niña interior. Y yo creo que lo resume muy bien. O sea, para mí es muy sanador ver que no es, o sea, esta imagen del final de que mi voz es colectiva, que está por allá, como que mi voz es colectiva, y lo que a mí me hizo sentido y me hizo un clic bonito y sanador de ver en estas ilustraciones, seguro también para otras personas, sobre todo para otras compañeras. Entonces eso es eso. Bueno, el silencio también fue parte de mi casa, de mi familia más cercana, con una experiencia de violencia sexual, y ver pues como la voz de muchas personas también reunidas en este libro, para mí también es algo, digamos, como más esperanzador, porque como hablaba Laura ahorita, es como muy difícil uno mirar atrás y decir no tenía las herramientas, no
no grité, no hablé, no hice lo suficiente, y esto se convierte también como en un punto también de quiebre para que las voces se sigan escuchando, o sea, para que no haya más silencio. Para mí eso es como de lo más importante de ver este trabajo terminado también. Me pasa igual que Yapi. Cuando ya llegó, claro, cuando llegó a las manos uno dice, quedó hermoso, la edición está demasiado bella, los colores salieron como eran, uno empieza a ver como todos esos detalles técnicos, pero sí es muy importante que exista el libro y que pueda encontrarse en librerías, pero que también pueda encontrarse dentro de las universidades, de que más chicas y chicos y chiques puedan ver que no están solos, que hay unos protocolos que pueden seguirse, que hay soluciones, porque también cuando yo estudiaba y no sabíamos cómo denunciar al profesor o qué hacer con este tipo que no nos dejaba tranquilas, no sabíamos qué hacer y se quedó así y sigue dando clases. Pero mientras más bulla y más se grite, más, o sea, vamos a tener la posibilidad de imaginar de que sí se puede hacer un cambio. Entonces ese es el valor altísimo que tiene este libro. O sea, es un libro que grita desde cualquier estantería y que tiene que estar puesto en todos lados. O sea, que puede que los estudiantes que no se animaron hoy a acercarse a la charla, porque esa es la temática, luego puedan acercarse a la biblioteca y leerlo a solas, o sea, o mostrárselo a sus amigas, o sea, y apoyarse. Entonces, sí es demasiado poderoso. Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho. Yo cuando recibí el libro, bueno, claro, yo estaba ahí como en un rol de dirección, entonces yo empecé a inspeccionar, aquí está bien, esto, sí, no, ya, sí salió, pensé que iba a ser así, asa, no, está bien, está bonito, así como con un ojo muy crítico, como que todavía estaba metida en el papel de esto tiene que salir adelante y esto se tiene que terminar y se tiene que terminar bien. Y creo que fue realmente en el lanzamiento que tuvimos en Bogotá donde caí en cuenta de lo que significaba esto, que era como una materialización de un proceso muy bello, de compartir y aprender de otras mujeres, también de hacerse muchas preguntas de lo que uno vivió pues en la época universitaria, esas otras formas de vivir el feminismo, de crear, de vivir la academia, de habitar estas historias. Es decir, para mí creo que fue en el lanzamiento que como que me volví a conectar emocionalmente con esa materialidad que había sido tan digital hasta el momento, tanto porque los encuentros eran virtuales, porque pues las ilustraciones se hicieron virtuales, digitales, que digo, entonces como que ya verlo y estar con las demás autoras del libro fue un momento muy bello, sí, como que sentir realmente se pueden hacer cosas. Bueno, pues yo también tuve un alto impacto porque me di cuenta que en esta biblioteca que tiene 90 años no existe un cómic que trate este tema. Pueden existir textos, ¿cierto? Otro tipo de materiales muy pedagógicos probablemente, u otras en la universidad desarrolladas a partir de trabajos académicos. Y creo que llega o sea, nació también en esta biblioteca, o sea, es parte también de este sistema de bibliotecas. Y es el recomendado que le vamos a entregar a la biblioteca, ¿cierto? Porque si nosotras y ustedes no recomendamos los libros, la biblioteca no los puede albergar, no los puede abrazar para que justamente personas que no están acá, cualquier día pasan por la estantería, porque a veces, o yo lo hacía, iba mirando los títulos a ver qué me atrapaba cuando estudiaba en esta universidad, ¿cierto? No siempre iba focalizada en algo, sino a ver qué te atrapaba. Y creo que en eso radica también la atracción por los libros. Y generó en mí dos cosas, una que pongo, digamos, en la búsqueda de, ¿por qué un cómic en este tema? ¿Cierto? Me encuentro con que la elaboración en sí misma es un gran reto, ¿cierto? Y es un reto para poder multiplicar la información.
Entonces les dejo ese dato. Entra como una novedad a esta biblioteca, al sistema de bibliotecas, y son ustedes las gestoras, digamos, de esa apuesta. Y lo otro es que en 90 años de historia de esta universidad, el tratamiento de las violencias seguramente se ha producido, ¿cierto? ¿Qué le quisieran ustedes entregar a esta comunidad académica a propósito de haber tratado este tema a través de un cómic? En una frase, en una imagen del texto. Es decir, ¿qué le quieren entregar a esta universidad como parte de este trabajo? Ustedes dijeran, esta universidad merecería, quisiéramos que lo tuviera esto, una palabra, una frase, porque creo que todo lo que nos acaban de anotar allá es parte de lo que queremos que esta universidad comprenda para la erradicación de las violencias basadas en género en este campus universitario, en las regiones, pero además de esta universidad hacia otras de la ciudad de Medellín. Me hago entender. Vamos por la guionista. Yo qué les voy a dejar. Creyó que era la última, Yo no. que pensaba que iba a tener tiempo de pensar. No, yo creo que sería dejar algo que tiene el cómic, y es siempre buscar lo colectivo, buscar esas redes, apoyarse en las redes. Parte de lo que queríamos con este libro es que las personas que estén pasando por una situación de violencias basadas en género no se sientan solas. Y pues la universidad es un lugar de encuentro, debería ser un lugar hermoso, una parte bonita de la vida, y pues que así sea, que esas redes que uno genera acá estén en esos momentos difíciles que ojalá no ocurrieran, y saber que pues hay ya varias vías para tratar estos temas. Entonces es muy importante siempre comunicarse y tener ese apoyo de las personas pues queridas y en teoría también de la institución. Bueno, esto es muy personal, pero yo cuando entré a la universidad, me dijeron como que mira, que la universidad no pase encima tuyo, como que no dejes que te pisoteen, algo así. Pero yo no entendía en qué contexto se referían, y luego fue que lo entendí. Y me acuerdo, o sea, quiero como la imagen, mostrar la imagen que hizo Nana, Angie, cuando una de las estudiantes, que ella cuenta lo que le pasa, empieza a hacerse, bueno, ya empieza a contarle a varios profesores y directivos de la universidad lo que le pasó, y ella le empiezan, como que no le creen, y se empieza a poner pequeñita, pequeñita, pequeñita. Ella cada vez que cuenta una y otra vez la historia, se vuelve pequeña, 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 pequeña. Y cuando ella empieza a hablar con sus amigas y con profesores que la apoyan, ella empieza a crecer otra vez. Y empieza a crecer tanto que finalmente es mucho más grande que los que quisieron pisotearla. Entonces, eso es como lo que yo quisiera dejar, o sea, que no dejen que nadie los haga sentir miserables y pequeños, porque a eso no vinieron a la universidad. Ni al mundo. Ni al mundo, mucho menos. Entonces, Muy bien. Yapi. Bueno, en la historia también está la metáfora de la puerta, y yo creo que es una imagen con la que se debería quedar en general la institución, como que hayan puertas abiertas para sus estudiantes, para que cuando pasen todas estas cosas, de que la gente se pueda reunir, de que puedan subirle el volumen también a sus protestas y a sus cosas, que la universidad también tenga una puerta abierta para atender a las personas y para mejorar mucho más mejorar los protocolos de atención en el caso, por ejemplo, de las violencias basadas en género en las universidades. Bueno, es un cómic que a mi modo de ver es una forma también de protesta y es una forma de ilustrar lo que vivimos no pocas personas en los campus universitarios. Yo le quiero dar la palabra a algunas personas del público, vayan pensando quiénes quisieran hacerle una pregunta o dar su opinión también. Aló. O su felicitación. Pero antes de ello, mientras van preparando la pregunta o la opinión o la felicitación o bueno, lo que quieran,
que es muy importante también para ellas escucharles. ¿Por qué está escrito en mayúscula? Esa es una pregunta que yo tenía. ¿Por qué los relatos están en mayúscula? Cuando yo empiezo mi formación en la escritura, cuando uno escribe, la mayúscula tiene una característica y la minúscula otra. Quiero que nos den su explicación y yo sé que existe y que es muy interesante. ¿O no lo habían detallado? Yo fui, bueno, las corché, no. No, pues la verdad, sí, ¿está aprendido? Sí. Sí elegimos la letra, realmente fue como una elección colectiva de una letra que nos funcionara con los estilos, más creo que un criterio estético, pero no tendría como algún significado particular la mayúscula. Bueno, por lo general, los textos en las historietas y en los cómics se suelen colocar en mayúscula, por lo general, pero no es algo obligatorio, uno puede hacer lo que uno quiera. De hecho, yo propuse como hagámoslos todos con nuestra fuente, y era como que una vez que no y tal, porque a mí me gusta también dibujar como los textos, que el texto para mí también es un dibujo. Entonces, claro, para que estuviera todo un poco más unificado, seleccionamos esa fuente que nos pareció muy legible, muy bonita, y tiene como todo ese espíritu de esos cómics que se hacían con mayúscula. Un poco creo que por ahí va el asunto. Pero no es que tiene que ser en mayúscula a mí me gusta que tenga que ver con que esté relacionado con el grito un poco. Pero no, realmente no fue por esa razón. Es que ves que eso es lo que pasa con que otras personas hagan la lectura, y es que empiezan a encontrar significado en muchas cosas. O sea, quizás uno a veces no lo hace tan consciente como autor de poner las cosas así, pero digamos que, pues, que en la experiencia también está las selecciones de los elementos y eso. Entonces, qué lindo detalle, porque con esa reflexión que haces, pues, o que nos haces pensar sobre los textos, estamos hablando también de que estamos hablando en un tono más fuerte también, o que estamos hablando gritado. Es justamente… Como cuando uno le escriben en WhatsApp, es como, ay, ¿por qué me escribes en mayúscula? Me Ese es está el gritando. punto. Exactamente. Sí, estamos Creo que gritando. el cómic relata el grito en toda su expresión. Y la metáfora es esa, o sea, cuando te escriben en minúscula es el tono como amigable, no sé, distante, pero si te escriben en mayúscula tú dices, ay, o te sientes, las metáforas son esas, regañada, llamada de atención, o como escúchame ya, o la urgencia. Creo que vale la pena entonces que nos acerquemos a revisar el libro. Aquí atrás lo tenemos para ustedes. En un ratico, no todavía, porque queremos escuchar sus anotaciones. ¿Hay alguien que desee tomar el micrófono? ¿A una en particular, Aló. o a todas, o como quieran? Hola. Les tengo dos preguntas, una más conceptual, una más formal. Primero, ¿qué quieren que se quede en quien lee el texto? Y segundo, si han utilizado fotografía para llegar a las ilustraciones. ¿Alguien más tiene una pregunta o se anima? La primera. Vamos a ir respondiendo esta. ¿Qué quieren que se quede? Bueno, a mí personalmente, nuevamente, me gustaría que la gente se sintiera, los estudiantes sobre todo, y las estudiantes, como un poco empoderados, ¿no? Como de, sí hay un protocolo, sí podemos hacer algo. Pero además, personalmente, me gustaría que la persona que le llegue este texto a su mano, este cómic, diga, esto es un cómic hecho por chicas colombianas, y miren lo que están haciendo y cómo la están partiendo en el cómic nacional, y hacerle eco, porque se están haciendo demasiadas cosas y la gente no sabe quiénes son los autores locales, quiénes son sus autores, y están haciendo cosas maravillosas. Entonces, como también, como bueno, que haya un poquito de que les pique la curiosidad de qué están haciendo estas chicas, y ver su trabajo y ver qué más se está haciendo, porque se están haciendo demasiadas cosas muy hermosas. Y de nuevo, como el cómic no es realmente lo que colocan de primero,
en las librerías, o sea, la gente no sabe qué está pasando. Y son historias así de poderosas, todas. Entonces es como, yo personalmente, muy personalmente quisiera eso, además de todo lo que ya dije anteriormente, que me gustaría que pasara en las universidades. ¿Algo más? Lo de las fotos. Y sobre la pregunta de las fotos, sí. Andrés se fue hasta una universidad a sacar fotos para ver, o sea, cómo era el espacio literalmente, pero pues está inspirado en una universidad en particular. Pero ahí cada personaje está inspirado en las amigas de las ilustradoras, de las guionistas, en mis amigas. La profe Vicky está inspirada en Joan Scott. Y tal vez el personaje más literal es este, que no hablamos de él. No hablamos de Tambor, pero Tambor es mi perro. Y es un personaje central, aunque silencioso en el cómic, porque pues no existía cuando sucedió todo esto, pero lo incluimos ahí como también una forma de hablar de los otros afectos, que no son solo los de las amigas y los humanos, sino con los otros seres. Pero hay muchas cosas que son muy literales. Hay un flyer por ahí, que si lo ven es literal el flyer de un evento que hicimos alguna vez que nos cancelaron. Hay muchas cosas que uno puede buscar como el símil con cosas que verdaderamente pasaron, pero no pasaron del todo, ¿no? O sea, es ficción, pero no. Entonces sí, hay como un recoger de referentes como literales de la vida cotidiana de estas personas, pero también como de otros referentes más amplios. Y hay como un trabajo ahí bien chévere de hacer que estuvieran presentes ahí. Ok, ¿algo adicional? Tenemos otra pregunta del público. Yo quería agradecerles estar aquí hoy, y Laura mencionaba ahora algo, y era que no quería que la tesis se quedara simplemente en los anaqueles de las bibliotecas. Y yo creo que con llevar este tema tan vigente y tan necesario a una técnica, permítame llamarlo así, como el cómic, permiten que haya un poco más de apropiación sobre este tema, que de alguna manera se convierte un poco en tema tabú en algunos momentos, digámoslo, en las universidades. Y lo digo también por lo que se vive un poco en nuestra universidad. Ese era un poco el comentario que quería hacerlo, pero quiero preguntar por los recursos, porque el libro es un libro bellísimo, el papel es de muy buena calidad, el trabajo es un trabajo de muy buena calidad, las ilustraciones, el trabajo de cada una de ustedes es un trabajo que seguramente es muy bien valorado. Entonces quisiera saber, y eso yo creo que nos quedaría también como a manera de colofón, cómo se gestionaron los recursos para poder tener un trabajo de tan alta calidad como el que tenemos en este momento. ¿Quieres responder tú o respondo? Bueno, la tesis pues es como mi mano de obra, pero hacía parte de un proyecto más grande que fue financiado por la Universidad de California y para quienes tienen o van a tener el cómic, por la Red Global para la Prevención de la Violencia en los Campus Universitarios, que es una estrategia que tiene la Universidad de California y que agrupa a varias universidades en varios países del mundo. Entonces, esta universidad ha financiado este proyecto desde antes que existiera el cómic, sale de ahí la investigación y en un segundo momento financian la primera parte del cómic, que es pues el ejercicio de construir el guión, de construir como el ejercicio con las compañeras ilustradoras. Luego viene el Ostrom Workshop, que es un centro de estudios de la Universidad de Indiana, también en Estados Unidos, donde está pues nuestra profe Diana Ojeda, que también dice como, bueno, vamos a poner lo que falta para la impresión, pero digamos que, y también nos tomó tiempo, ¿no? Estuvimos 2 años haciendo esto, porque creo que también no teníamos este plazo de aquí a este momento tiene que estar publicado, sino que pudimos tener el privilegio de poder construirlo más pausadamente y con ese recurso que iba como que a la mitad decíamos, bueno, igual falta plata, pero bueno, ahí vemos qué hacemos. Y creo que eso hace parte también del ejercicio de que queda en este resultado tan bello, con esas
con esas financiaciones también pues buscamos a la editorial, buscamos editoriales, jugamos a Tinder de editoriales con Andrea y buscamos editoriales y nos entrevistamos con varias. Y de ahí viene como todo el resultado, pero incluso creo que excede el tema del recurso, porque hubo un primer momento en el que se hicieron unos pagos, por ejemplo, pero ya después, mucho tiempo después, fue como, bueno, ahora sí sentémonos a dibujar, y esa plata yo creo que ya se había ido por allá en la inmensidad. Entonces creo que más que el tema del recurso del dinero, que sí, por supuesto que lo hubo y es importante, porque eso es lo que sostiene un proyecto feminista, un proyecto cualquiera, pues fue como la intención de permanecer ahí hasta el final, hasta el resultado final. Creo que es lo que lo hace muy, muy valioso. Y este proyecto, además de los recursos, pues también hace parte de lo que en ese momento éramos una colectiva de investigación que se llama Espacialidades Feministas, se llamaba, y pues también como integra toda la estrategia y el parche que es Memoria y Cómics, que está encarnado en Andre, pero pues que son también otras personas. No sé si quieras tú sumar algo. Pues no, básicamente yo también estaba de guionista, contadora y fundraiser. Entonces, en la medida que íbamos, que eso también es un tema de los procesos creativos que son tan, digamos, conversados y colectivos, es que uno sabe dónde empiezan, pero no cuándo terminan. Y siempre pues la preocupación era que todo este esfuerzo no se vaya a esfumar y quedar en nada. Y en la medida que íbamos avanzando, digamos, nos dábamos cuenta que para algunos capítulos necesitábamos más páginas, que definitivamente no queríamos que fuera blanco y negro, necesitamos que sean morado. Luego nos enteramos que la cotización estaba mal, que el morado sí son más tintas, bueno. Entonces, como que iban subiendo los costos del proceso, porque pues lo que dice Laura, fue un proceso también largo. Entonces, en algún punto, el primer pago que les hicimos, dijimos, no, pues la verdad es que sí está como bajito para todo el trabajo que están haciendo. Y empezamos pues a buscar más recursos. Y pues resultó que de varias puertas que tocamos, en algunas no nos contestaron, en otras nos dieron largas. Pues finalmente fue en Diana cuando le comentamos, no, sí, el proceso está ya súper avanzado, estamos buscando los recursos para terminarlo, que ella dijo, no, ya yo les ayudo, yo saco donde sea y les doy lo que falta. Entonces, sí, eso fue como también parte de ese proceso creativo que se fue alargando un poco. Bueno, siempre los recursos para el trabajo sobre estos temas hay que tocar muchas puertas, o sea, no es tan sencillo que alguien quiera o una organización quiera desde su deseo financiar, ¿cierto?, este tipo de trabajos. Entonces es un logro, y el reto que nos queda es seguir ahondando en estas reflexiones y mirar posibilidades de también cómo acompañarnos en este proceso. Parte de eso son la juntanza que ustedes lograron y los esfuerzos junticas para poder llegar a este resultado. Me es muy grato poder estar aquí conversando con ustedes. Creo que tantas preguntas y opiniones pudiéramos dar. Yo he trabajado el tema hace muchos años, me considero siempre un aprendiz y no me quiero quedar con algo, Laura, antes de darle paso, porque también quisiera que ustedes conversaran con ella sobre el libro, lo pudieran comprar, que les pongan el sellito de sus firmas antes de que ellas se vayan. Y es como esa, no sé si llamarlo temor o resistencia a decir, yo trabajo este tema, o yo soy feminista, o me intereso por explorar estos temas desde el lugar que tengamos, de nuestro lugar de enunciación, o teórico, o de vida, justamente porque el señalamiento existe. Entonces, por lo general, son asuntos de, eso es de ellas, eso les compete a ellas, yo que voy a ir por allá, yo para qué ese material. Pues no, gratamente, este texto es un texto que inspira a llevárselo a alguien. Y creo que niños y niñas, grandes y pequeñas, deberíamos tener este cómic. Y todos los que salgan al respecto. Porque aquí les dejo una propuesta, ¿qué tal si lo volvemos película? ¿Cómo sería? Pues bien, creo que el camino es poder seguir volando para lanzarlo en otros escenarios. Les agradezco mucho la conversación. ¿Hay alguna otra pregunta o podemos pasar al ejercicio de revisar el libro, que ellas se puedan sentar con ustedes
en la parte de atrás donde tenemos sus libros y que lo puedan comprar. No sin antes decirles que el sistema de bibliotecas tiene una pestañita donde podemos recomendar. Se nos olvida, o lo pasamos de largo, o no sabemos. Estos encuentros hay que nombrarlos, porque probablemente quienes estamos en el día a día, pues no nos damos cuenta de todas las publicaciones. Y en tanto es un registro universitario que nace también de una investigación universitaria, pues vale la pena generar recomendación para alimentar el sistema de bibliotecas. A ustedes muchas gracias, compañeras, felicitaciones, me siento muy complacida. Laura, gracias. Un aplauso para ella. Les invito a pasar. Aló. Muchas gracias también, profe Isabel, por su trabajo de moderación, a todos ustedes por estar aquí, dejarse atravesar por este libro. Bueno, esto fue una invitación más a imaginarnos una universidad donde nos sea impensable que haya violencias basadas en género y otros tipos de violencia. Señores, por favor, recuerden que el sistema de bibliotecas de la universidad está cumpliendo 90 años este 2025, no nos dejemos pasar esa efeméride. No todas las instituciones pueden celebrarse tantos años y pensarse hacia el futuro, pues porque la universidad está muy joven y la biblioteca también. Los invitamos a que estén agendados con la programación de la celebración. Este evento hizo parte de esta celebración y durante todo el 2025 vamos a tener muchísimos más eventos en el portal universitario, en el micrositio del sistema de bibliotecas, ahí pueden encontrarlo todo. Entonces ahora sí, a mirar el libro, a hablar con las autoras. Feliz tarde. Gracias.